Para esta parte vamos a analizar este ejercicio. Se plantea que hay un recipiente rígido que contiene 2 kilogramos de nitrógeno a condiciones conocidas de temperatura y presión, 25 grados Celsius, 550 kilopascales, y está conectado por medio de una válvula a otro recipiente. El otro recipiente alberga 4 kilogramos de oxígeno a 25 grados Celsius y a 150 kilopascales. Bueno, se abre la válvula, se abre esta válvula de aquí que está separando los componentes y ocurre una difusión de ambos componentes hacia el otro lado. Entonces existe un mezclado. Si la temperatura final de la mezcla se comenta que es de 25 grados Celsius, hay que determinar el volumen de cada recipiente y la presión final de la mezcla. Bueno, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Este es el diagrama. Nosotros tenemos un mezclado de nitrógeno con oxígeno. Al ser una mezcla de gases, vamos a calcular primero los volúmenes parciales de cada gas. Aquí vamos a aplicar la ley de Amagat. Si ustedes recuerdan la ley de Amagat de los gases ideales, nos dice lo siguiente. Bueno, la ley de Amagat se ocupa de un concepto que se llama volumen parcial, que ya comentamos que es el volumen que ocuparía el gas en estado puro a las mismas condiciones de temperatura y presión que la mezcla. Ese es el volumen parcial. Y lo que nos dice la ley de Amagat es que la suma de los volúmenes parciales de cada gas en una mezcla es igual al volumen total. Si nosotros lo expandemos, como habíamos visto previamente, en gases ideales yo puedo expresar la ecuación de estado así. La presión total del sistema por el volumen parcial de cada gas es igual al número de moles de ese componente por RT. Bueno, de la mezcla yo puedo determinar el número de moles de cada componente. Antes del mezclado, yo puedo determinar el volumen parcial de cada gas. Y después del mezclado, si se conserva la presión, después del mezclado, los volúmenes parciales son aditivos. Es decir, el volumen total sería la mezcla o la suma de los volúmenes parciales. Entonces vamos a aplicar ese concepto. El concepto lo vamos a aplicar así. Utilizando la ley de los gases ideales. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a plantearlo como volumen parcial de cada gas va a ser igual al número de moles de cada gas por la constante universal de los gases R por la temperatura T. Eso entre la presión del sistema. Bueno, esta es la ecuación para calcular el volumen parcial de cada gas. Entonces lo vamos a aplicar para cada uno de los componentes. De inicio yo necesito calcular el número de moles de cada componente. Entonces lo vamos a calcular para cada uno de los dos gases. Bueno, el número de moles de oxígeno y de nitrógeno se calcula. Vamos a calcular primero el de nitrógeno. Como la masa de nitrógeno entre el peso molecular de nitrógeno o la masa molecular de nitrógeno. Bueno, ahí vamos a sustituir la masa en gramos. En lugar de 2 kilogramos voy a colocar 2000 gramos, porque el peso molecular se lee de la tabla periódica en gramos dividido por mol. Entonces, el nitrógeno tiene un peso atómico de 14. Como tengo 2 átomos de nitrógeno, bueno, el peso molecular sería 28. Con este cálculo
vamos a determinar el número de moles de nitrógeno. Eso nos debe de dar, son 2000 entre 28, 71.4 me da a mí, 0.43 moles de nitrógeno. Bueno, haríamos lo mismo para oxígeno. Para oxígeno, esto yo lo voy a copiar. Oxígeno, aquí le cambio, masa de oxígeno entre peso molecular del oxígeno. La masa del oxígeno son 4 kilogramos, igual lo voy a expresar en gramos, serían 4000. El peso molecular del oxígeno es 2 veces el peso atómico, que es 16. 2 por 16 me da 32. Entonces eso nos debe de dar 125. 4000 entre 32 son 125 moles de oxígeno. Ok. Entonces ya tengo los moles de cada componente. Para la primera parte hay que utilizar esta ecuación del volumen para calcular el volumen parcial de cada gas. Bueno, aquí yo lo tengo para nitrógeno. Lo vamos a plantear así. Número de moles de nitrógeno por RT entre la presión. El número de moles son 79. Acabamos de calcular. 71.43 más bien. Vamos a escribirlo aquí. Moles de nitrógeno por R. R es la constante universal de los gases. Yo les recomiendo utilizar siempre el valor de la constante universal de los gases en unidades de mol para evitar confusiones. Finalmente, utilizando la constante universal y el peso molecular, podríamos calcular la constante en términos de masa también. Pero en este caso no es necesario. Directamente nRT entre presión. Bueno, número de moles, ya lo calculamos. La constante universal en el sistema internacional es 8.314. La temperatura en Kelvin son 25 más 273.15. Nos da 298.15 Kelvin. La presión, aquí para el nitrógeno, es de 550. Vamos a corregir ahí. 550 kilopascales. Y este factor yo lo utilizo para convertir de pascales a kilopascales. Esto para reducir todas las unidades básicas del sistema internacional, presión en pascales, energía en joules. Si hacen el análisis dimensional, noten que aquí se cancela mol con mol, Kelvin con Kelvin, kilopascal con kilopascal, y me queda joules dividido entre pascal, que es eso que tengo aquí. Ese análisis dimensional nos da metros cúbicos. Bueno, ¿cómo se expande? Joules es Newton por metro. Pascales es Newton dividido por metro cuadrado. Noten que ahí se cancela Newton y me quedaría metro entre 1 y aquí me quedaría 1 entre metro cuadrado. Si yo multiplico los extremos, que es metro entre metro cuadrado, metro por metro cuadrado más bien me da metro cúbico. Esas son las unidades. Y bueno, haciendo el cálculo, les debe dar más o menos 0.32. 71.43 por 8.314 por 298.15 entre 550,000. 0.3218, 0.3219 más o menos. Este es el resultado que está aquí planteado. 0.322 es el resultado que plantea el libro. Profe, tengo una duda. Sí, adelante. En lugar de usar R universal, ¿también podríamos usar la R del nitrógeno o no es válido? Sí es válido, pero bueno, les voy a mostrar por qué es más difícil de ese modo.
De inicio, bueno, antes que nada, yo no enseño R universal. Perdón, yo no enseño R másica o R específica por lo siguiente. Esto es para evitar este tipo de confusiones. Por ejemplo, existe una sola constante de los gases ideales. La constante universal R, bueno, se deduce de la ecuación general PV igual a nRT. Si tú despejas R, es la presión por el volumen entre RT. ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula para una presión de una atmósfera, un volumen de 22.414 litros por mol. Ahí sería entre NT. Y la temperatura de 0 grados Celsius, que es la temperatura estándar. Esta es la R universal y se define en unidades de mol. En el sistema internacional vale 8.314 joules por mol Kelvin. El libro de Cengel y muchos otros libros manejan la llamada una constante específica y se llama específica porque es de cada gas. Entonces, esa constante específica le llaman, bueno, R específica o R del gas. En realidad tiene las mismas dimensiones que la R, con la excepción de que la cantidad de masa se expresa en kilogramos en lugar de moles. En este caso sería la R universal entre la masa molecular de cada gas. Entonces realmente existen tablas de R específica, pero a mí me parecen redundantes porque la R molar, la constante universal de los gases, por eso se llama universal, siempre vale lo mismo, siempre. De hecho, a partir de esta se deducen las otras. Si tú la quieres calcular, por ejemplo, para otro gas, 8.314 joules por mol Kelvin, ¿okay? Si esto lo quieres transformar a unidades de kilogramo o de gramo, utilizarías el peso molecular. Que bueno, el peso molecular tiene unidades de gramos por mol. Ok. Vamos a ponerlo así. Si tú divides entre gramos por mol, aquí quedaría un 1. Nota que este mol, bueno, se pasa al numerador. Entonces se elimina mol y te queda joule por gramo o joule por kilogramo si lo quieres convertir. Esta es energía por unidad de gramo por unidad de Kelvin, que tiene las mismas dimensiones que la R universal, con la excepción de que la cantidad de materia se mide en gramos en lugar de moles. Si notas con el análisis dimensional, puedes utilizar indirectamente la R del gas. Si directamente antes del número de moles, aquí viene el factor. El factor viene aquí en el peso molecular. Porque si tú conviertes, por ejemplo, esta ecuación de acá arriba, tienes volumen de cada gas, es igual al número de moles de cada gas. Bueno, el número de moles sería la masa de ese gas entre su peso molecular o masa molar por RT entre presión. Esto es lo que estamos haciendo. Indirectamente sí te va a dar exactamente lo mismo, sí se puede, porque matemáticamente es lo mismo. Si tú lo asocias, te quedaría, bueno, masa molar por temperatura entre presión. Y acá voy a asociar R universal entre masa molar del gas. Eso te quedaría, bueno, masa molar por la R entre masa molar, es la R específica de cada gas, por temperatura entre presión. Nota que te da lo mismo y de hecho con los cálculos estamos haciendo exactamente lo mismo. Pero en mi opinión genera más confusiones usar esa R específica porque, bueno, una de las dudas principales entre los alumnos es por qué uso a veces R universal y por qué a veces uso R másica. Yo no uso R másica, les
Bueno, quizás sea mi método, no sé, pero me parece que ahorra confusiones. Si tú usas R universal siempre y sabes análisis dimensional, ya te olvidas de estar investigando qué es la R másica, porque bueno, de inicio tú tendrías que tener una tabla de R másica. Eso yo no lo recomiendo, prefiero utilizar o recomendarles que utilicen solamente R universal y ya si quieren trabajar con masa, bueno, apliquen el análisis dimensional y usen masa molecular. Eso es lo Ok, que recomiendo. ok, gracias. Gracias, profe. Sí, de nada. Bueno, la respuesta corta es sí, sí pueden usar R específica si tienen tabla. Solamente chequen las unidades. Los cálculos van a ser exactamente los mismos y les va a dar exactamente el mismo volumen, porque los números son iguales. Bueno, entonces este es el resultado del nitrógeno. Ese es el volumen del nitrógeno. El volumen del oxígeno se calcula exactamente igual. Así que calculamos, ok, este es el del oxígeno. Tomamos lo mismo, el volumen molar de cada componente es el número de moles por RT entre presión. Y bueno, igual tenemos número de moles. Nos dio 125, es esta masa en moles. 8.314 por 298.15 es esta temperatura en Kelvin. Entre la presión, que es 150 por este factor. De nuevo elimino mol con mol, Kelvin con Kelvin. Me queda joules. Kilopascal con kilopascal aquí se elimina. Me queda de nuevo joules dividido entre pascal. Que bueno, ya hicimos el análisis dimensional. Y esto da metros cúbicos. Entonces, el resultado del volumen de oxígeno es 2.06. Ese sería el resultado del volumen que ocupa el oxígeno en este tanque. 2.07 es la respuesta del libro. Nos falta la tercera variable que hay que calcular, que es la presión final de la mezcla. Bueno, después de abrir la válvula, comentábamos que esto se difunde del otro lado. Nitrógeno pasa al lado de oxígeno y viceversa. Bueno, la presión final depende de la cantidad de moles finales, de los moles totales. Ahí nosotros podemos aplicar la ley de Dalton. Que, bueno, ¿qué nos dice la ley de Dalton? Como ya hemos comentado, la ley de Dalton es la ley de las presiones parciales. Nos dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales. Entonces, si yo tengo una mezcla de dos componentes, la presión total va a ser la suma de las presiones parciales y esas presiones parciales son directamente proporcionales al número de moles que hay de cada gas. Entonces, bueno, puedo aplicar la ley de gas ideal con la ecuación de Dalton. Presión de cada gas por el volumen es igual al número de moles por RT. O bien, como la fracción molar es proporcional a la presión, yo puedo escribirlo también como número de moles totales. Número de moles totales será igual a la presión total. Ok, presión total por RT entre volumen. Ok, vamos a escribirlo mejor así. Lo voy a escribir sin despejar. Presión total por volumen es igual al número de moles totales por RT. Entonces, si yo conozco los moles totales, puedo conocer la presión total. Ese es el fundamento basado en la ley de Dalton. Entonces, la idea sería sumar los moles que ya conozco, número de moles de nitrógeno más número de moles de oxígeno. Esos son los moles totales N. Aquí le voy a poner, serían moles totales. Entonces, esos moles totales por RT es igual a la presión total por el volumen del sistema.
Entonces vamos a hacer ese cálculo. Yo ya tengo los moles. Vamos a hacer así. La presión total se calcula con la ley de Dalton. Entonces, el número de moles totales sería, vamos a hacer el cálculo, 71.4 moles más 125 moles. Eso da más o menos 196.4. Y el volumen total se calcula como la suma de los volúmenes parciales. Y aquí también estamos aplicando la ley de Amagat. Entonces sería volumen de nitrógeno más volumen de oxígeno me da el volumen total de 2.39 metros cúbicos. Como yo ya tengo número de moles totales y ya tengo volumen total, puedo aplicar ley de Dalton. Presión total sería igual a número de moles totales por RT entre volumen total. Si hacemos el análisis dimensional, mol se va con mol, Kelvin con Kelvin, y nos quedaría Joule dividido entre metro cúbico. Bueno, Joule es Newton metro. Si yo divido Newton metro entre metro cúbico, me queda Newton dividido por metro cuadrado. Esta unidad es precisamente un pascal. Y el resultado numérico a mí me da más o menos 203.699 pascales. Que bueno, esto es aproximadamente 203.7 kilopascales. Y ese es el resultado que se reporta en el libro de Senger. 204. Bueno. Entonces, en este ejercicio aplicamos las leyes de Dalton y leyes de Amagat para poder determinar las variables de una mezcla de gases. Aquí todavía no existe reacción química, no existe todavía cambios de temperatura, solamente es un mezclado.